Muy buenos días, muchas gracias de nuevo por el inmenso privilegio de estar con todos ustedes aquí en La Reina. Hombre, hoy quiero, en los primeros minutos de mi intervención, exigir respeto a la emisión médica. Hace unos días, una serie de desadaptados, irresponsables, recomendaban a la gente que deberían asesinar 1 o 2 médicos por clínica, porque según ellos, nosotros los médicos somos los responsables del incremento de la mortalidad por el coronavirus. Vaya semejante irresponsabilidad, semejante conclusión, cuando nosotros los médicos hemos estudiado y hemos dedicado toda nuestra existencia para salvar vidas. Y la mayoría de nosotros, la inmensa mayoría de los médicos, sobre todo aquí en Cartagena, pues venimos de hogares humildes, de padres trabajadores, donde tuvimos que hacer un esfuerzo tremendo para educarnos, donde nunca hemos sido millonarios, hemos sido trabajadores. Y ahora que le estamos colocando el pecho desnudo a la pandemia, sin equipos de bioseguridad, es decir, sin los elementos indispensables para protegernos del COVID-19, entonces ahora nos amenazan. Mire, hace 1 mes y medio, don Ever Luis y yo tuvimos que salir corriendo un sábado a las 12 del día porque el equipo de médicos, enfermeras, camilleros de la maternidad Rafael Calvo estaban ahí desde el día anterior y no tenían ni siquiera para un desayuno. Tuvimos que pedir limosna para llevarles a ellos el desayuno a las 2 de la tarde. Y qué decir, por ejemplo, de los empleados de la Clínica del Bosque, aquí en Cartagena, una clínica que cambia de nombre, pero sigue siendo el mismo problema. A ellos que le deben dinero desde noviembre, es decir, le deben desde la fiesta de noviembre hasta hoy, no les han pagado un peso, y sin embargo, protestaron. Por protestar que les pagaran, los despidieron. Muchísimos de los médicos, de las enfermeras, de los licenciados que ustedes, señores desadaptados, están amenazando, se van y se vienen a los hospitales a pie, porque muchas veces no tienen ni siquiera para el transporte. A esos son los que ustedes están amenazando. Y los médicos, las enfermeras de este país no tienen ninguna estabilidad laboral, ninguna. Y mire, ustedes no saben que nosotros los médicos nos encargamos solo de los pacientes, de los vivos, de los que llegan respirando con sus signos vitales, pero los cadáveres no los manejamos nosotros. Si hay algún negocio, denúncielo, no tome por favor la justicia por su mano. Mire, en Colombia más de 60 muertos van del equipo de salud. 60 seres humanos que han expuesto sus vidas por ayudar a los demás. 60 muertos de nosotros. Y nosotros pedimos, por favor, que no haya más aplausos. Exigimos respeto, por favor, respeto a la misión médica. Y mire, además le voy a decir algo. Nos hemos preguntado qué ha pasado con las demás enfermedades ahora en tiempos de pandemia. Nosotros nos preguntamos qué se han hecho los hipertensos, los diabéticos, los que tienen cáncer, los que tienen problemas renales, los problemas en sus ojos, los diabéticos, ¿qué ha pasado con ellos? No les dan consultas de control. Las EPS no le entregan los medicamentos. Frecuentemente me llaman personas que me dicen, doctor Vergara, tengo 3 meses que no recibo la medicina y yo no tengo ni siquiera para comer, pero la EPS me cita y vuelvo y no me dan los medicamentos. Pero eso sí, las EPS reciben el dinero, la unidad que le entrega el Estado por el tratamiento, por el manejo de cada paciente. El Estado entrega un dinero, ese dinero lo reciben las EPS completico, pero no dan cita, no dan medicamentos, no aprueban los exámenes para los pacientes.
Esa es una pregunta que ha pasado con esos pacientes. Y la otra, yo creo que de las más preocupantes que puede haber, que ha pasado con los esquemas de vacunación a los niños. Yo como pediatra me siento sumamente preocupado porque también han descuidado los esquemas de vacunación. ¿Qué tal que venga una epidemia de polio, de toferina, de sarampión, que es mucho, pero mucho más letal que el COVID-19? ¿Qué tal que haya tétanos en los adultos, en la mujer embarazada, que le transmita esta inmunidad a su hijo porque recibe la vacuna, y si no la recibe, ese recién nacido puede morir? ¿Qué ha pasado con la vacunación contra la tuberculosis, sabiendo que aquí en Cartagena hay una inmensa cantidad de pacientes tuberculosos? Mire, el año pasado murieron en Cartagena alrededor de 150 niños por infección respiratoria aguda, casi todos por un germen llamado hemófilos influenza, por la influenza y por el hemófilos influenza que produce la meningitis. Entonces, ¿qué va a pasar si llega ahora con la lluvia el virus de la influenza? Van a morir muchísimos niños de bronconeumonía. Y entonces ya sabemos, por ejemplo, que el COVID casi que no afecta a los niños, sí los afecta, pero no tanto como a los adultos y adultos mayores. Pero la influenza sí le da muy duro a los niños. ¿Qué ha pasado con la vacunación de la influenza? Se acabaron las vacunas. ¿Dónde están esas vacunas? ¿Cuándo hacen una campaña de vacunación, casa por casa, puerta por puerta? ¿Dónde está usted, señor alcalde? ¿Dónde está usted para que ordene y revise cómo están los esquemas de vacunación de los cartageneros? ¿Dónde están? Si usted es tan berraco, averigüe y busque un esquema para que los niños de Cartagena reciban completos todo su esquema de vacunación. Y mire, yo le voy a hablar ahora de otras pestes que son peores. La desnutrición es una de ellas. La desnutrición asesina más de 7 millones de niños al año. 7 millones de niños al año. ¿Cuántos de esos niños son cartageneros? Es decir, que cada 6 minutos se mueren 8, 10 niños en el mundo por no tener un pedacito de comida, de pan en la boca. La desnutrición, junto con la diarrea, con las infecciones respiratorias, producen más muerte que el COVID. Sí, señor. ¿Dónde están las campañas de prevención de estas enfermedades? ¿Cuáles son esas campañas? No las vemos por ninguna parte. Y yo le voy a decir que para todas esas enfermedades existe una vacuna. La vacuna de la desnutrición y del hambre es la comida. ¿Cómo hacemos para suministrarle, sostener alimentariamente a todas esas personas que están ahí confinadas y que no las deja trabajar? O las mata el virus o lo mata el hambre. Y mire, no más pechugas a 50,000 pesos, no más corrupción, porque la corrupción también mata mucha más gente que el COVID. ¿Y cuál es la vacuna contra la corrupción? La justicia y la equidad. Que el que la haga, la paga, porque a veces lo mandan 2, 3, 4 meses a la casa por cárcel. ¿Y por qué no devuelven la plata que se robaron? No he visto el primero de los que están encarcelados, judicializados, no he visto el primero que devuelva un solo centavo de los miles de millones que se roban. Yo les digo a ustedes, amigos de la Reina, que nos honran con su sintonía, nosotros no promovemos la violencia, todo lo contrario, pero le pedimos que sean mansos, pero no mensos, que exijan, por ejemplo, una educación de calidad. Ustedes, sus hijos, se merecen que sus maestros lo formen con calidad, con eficiencia. ¿Y cuál es la vacuna contra la corrupción? ¿Sabes cuáles son? Que usted en su barrio señale a aquellos veedores que funcionan como Judas vendiendo a su familia
y a su gente. No estoy hablando que todos los veedores tengan ese problema, pero conozco muchísimos que son capaces de vender su vida y la vida de los demás por un contrato, por un billetico. Cuídense de esos veedores que son peores que Judas. No más concejales, diputados, ediles, alcaldes menores que solo jalan para su propio bolsillo. No estoy diciendo que todos sean iguales, pero conozco también de ediles que en muy poco tiempo, de la noche a la mañana, convierte su casa en un palacio. Señálelos, organícese para que en las próximas elecciones lleguen a esos lugares madres de familia, personas honestas que trabajen por la comunidad. Y sabe que existe otra vacuna contra todas estas enfermedades, la dignidad. Que usted sepa que su voto no tiene precio.